Hola a todos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos otro domingo más que nos han permitido llegar hasta ustedes y oírnos a las 9:30 de la noche el domingo. Esperamos poderlos dejar hoy otra vez con una sonrisa en la boca y con algún ejercicio padrísimo para que toda la semana estén encantados y practicando todo lo que nos va a platicar Claudia. Eh, Claudia es la invitada del día de hoy, es Claudia Contreras. Está también Hola. con nosotros Hola, Lupita Clau. Hola, ¿qué y tal? Clau. ¿Qué tal? Hola, Por, buenas noches a todos. por favor, Claudia, arráncate con todo lo que nos vas a platicar. Empecemos este increíble viaje. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor para mí poder compartir este tema con personas tan queridas para mí, tan entrañables. Y bueno, pues este tema lo comparto desde un lugar muy especial y muy profundo del corazón, porque es un tema que a mí me cambió completamente la visión de la vida. El tema de la geometría sagrada es un nuevo lente, es una nueva lente con la cual se puede interpretar el universo y se puede interpretar la vida. Eh, la geometría es la malla o el mapa o el código con el que el universo y la naturaleza construyen todo lo que conocemos desde el microcosmos hasta el macrocosmos. Entonces, podemos decir que es un punto de unión entre lo terrenal y lo divino. Entonces, más adelante podrá quedar más claro cómo a través de la geometría podemos establecer este puente para ir de lo terreno, de lo denso a lo sutil, pero también traer de lo sutil a lo denso y poder ser más conscientes de todos nuestros procesos de vida, tanto a nivel individual del replanteamiento que en especial en estos tiempos tenemos que hacernos los seres humanos. Entonces la geometría pues es una forma muy accesible, es un tema muy profundo, pero es un tema también muy accesible para entender cómo es que estamos todos construidos, constituidos y hermanados. Todos nuestros pueblos originarios del mundo han sabido esto. La geometría es un conocimiento que no inventó nadie, no es algo que tenga copyright o que le pertenezca a nadie. Las civilizaciones antiguas sencillamente pues lo conocían por la observación de la naturaleza, por un principio de instinto, de intuición, y trajeron este conocimiento, lo concretaron para, para funcionar con la naturaleza de una manera armónica. Por la etimología, geo significa tierra o materia y metría, medición. Entonces, a través de la geometría, pues se dieron cuenta de cómo es que el universo está conformado y constituido. Entonces, estas civilizaciones supieron perfectamente hacer esta lectura para crear justamente toda su civilización. Por ahí, bueno, la geometría tan está en la naturaleza que la podemos ver muy evidente en todas las imágenes de plantas. Por ahí tenemos un set de imágenes de plantas y de flores. En las flores es muy evidente, en los caracoles, en las olas del mar, en cualquier forma que la naturaleza nos brinda, pues se evoca la geometría. Ahí estamos viendo unas imágenes donde se ve perfectamente el pentágono, las espirales, en fin. Entonces,
A través de la geometría, en la ciencia no le llaman geometría sagrada, le llaman geometría fractal. Fractal quiere decir una fracción, es un anglicismo que quiere decir una fracción del todo. Y recientemente, pues la ciencia, si ustedes han oído hablar de la teoría de las cuerdas y demás, pues están, y por supuesto la genética, ¿no? Están muy interesados en este tema de geometría fractal porque se están dando cuenta que pues todo está indivisiblemente tejido. De hecho, la palabra cosmos quiere decir tejido, quiere decir entrelazado. Ajá, entonces, a través de la geometría fractal, pues han estudiado el ADN, por ejemplo, y cómo es que todos estos campos conectados tienen un efecto de resonancia, ¿no? De todos con todos. Entonces, bueno, si ustedes quieren también encontrar la evocación o la evidencia de la geometría, lo pueden ver en su cuerpo. El cuerpo humano es la regla para medir el universo. Dice Drúmbalo, que bueno, él es el maestro de las enseñanzas de la flor de la vida, y van a poder ver en las manos, en los dedos de las manos, en nuestros chakras o entre nuestras proporciones, la cabeza, los brazos, los hombros. No tenemos una forma arbitraria. Estamos perfectamente diseñados y tenemos algo que se llama la proporción áurea o la proporción dorada, que es la medida, digamos, es la proporción, no la medida, la proporción con la que esta malla de realidad es creada. Entonces, lo podemos observar en los dibujos de Leonardo da Vinci, por ejemplo. Él usaba para todo la proporción áurea y tomar este tema nos lleva a un portal de sensibilización muy importante hacia la vida, porque de pronto correr, esta prisa interna, esta mecanicidad nos lleva a omitir que estamos y somos parte de toda esta belleza que no tiene, que es sublime, que no tiene medida, ¿no? Es una belleza indescriptible y la podemos ver en todas partes, en el iris del ojo, en fin. Entonces, ese es el gran valor, digamos, de poder introducirnos al estudio del tema de la geometría. No es la geometría que se estudia en la escuela, eso es algo muy importante de aclarar, porque a veces cuando las personas escuchan geometría, qué flojera, porque en la secundaria, ¿no? Me la daban así como medicina. Y no estamos hablando de ese acercamiento. Por supuesto, esas matemáticas profanas, como se le llama en las escuelas de geometría, son muy importantes, pero entrar al tema de la geometría desde un ámbito más, pues que nos conecta con el poder de la vida, es lo que lo vuelve sagrado. Cuando reconocemos que este mapa o esta malla de creación, este código, es lo que sustenta la vida, lo que nos mantiene pegados a la vida, lo que nos da la vida, lo que genera la vida y lo que le da poder también a nuestra vida, ¿no? Muy bien. No sé si... Sí, claro, Claudia. Clau. Sí, entonces, por lo que entiendo, la geometría sagrada es esta como metáfora de cómo está ordenado el universo, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, o sea, desde pues las galaxias, planetas, sistemas, hasta pues, la partícula más pequeña de nuestro cuerpo. Eso es, y se repite también como de manera fractal, por ejemplo, las mismas formas que podemos ver en nivel macro, en el universo, se replican de la misma forma en las partes más chiquititas como dices, de alguna planta, del ser humano y demás. Por supuesto, en la geometría se dice que la medida es profana y la proporción es sagrada. Eso quiere decir que no importa el tamaño,
no importa de cuál es la medida de lo que estemos hablando en la naturaleza, incluidos nosotros, todo está diseñado con la misma proporción. Con el mismo Entonces, patrón. con el mismo patrón, exacto, y con esta proporción áurea en donde la vida sabe perfectamente cómo diseñar todo para que el universo, para que una vida, para que todo lo que conocemos como realidad sea posible, ¿no? No hay científico más grande, no hay diseñador más grande que la naturaleza. Entonces, No. la ciencia imita a la naturaleza, de hecho, ¿no? La ciencia Claro. siempre en todos los aparatos, inventos, tiene que seguir el patrón de la naturaleza porque si no es un caos. De acuerdo. Entonces, esto de la geometría sagrada nos ayuda también a estar como en cierto orden universal y mantener esas leyes y proporciones universales en cuanto a la física. Por supuesto, cuando tú alineas, tienes este conocimiento, te vuelves consciente de cuál es este patrón de belleza y perfección, y entonces puedes llevar toda tu vida y todas las esferas de tu vida a este patrón ordenado, ajá, creativo, desde una parte más creativa de la conciencia, porque esa fue la característica de las civilizaciones antiguas que han perdurado en el tiempo. Uh-huh. Ahí tenemos pues todas las edificaciones, por ahí sí podemos mostrar un poco de los edificios que han perdurado en el tiempo, como las pirámides, nuestras pirámides mayas, teotihuacanas, las pirámides egipcias, etcétera. Y los templos, ¿no? También los templos de la cultura árabe, por ejemplo, han sido magnánimos en el desarrollo de estos templos a través de la geometría, con la arquitectura alineada a estos patrones. Son civilizaciones que han perdurado en el tiempo, que ahí siguen los edificios, ¿no? Y su conocimiento y su cultura sigue impactando a través de las eras, porque eran civilizaciones sustentables. Entonces, cuando una civilización se sale de estos patrones o deja de ir con el flujo de la naturaleza, pues tiende a ser destructiva, ¿no? Tiende a ser una sociedad que se autodestruye en vez de que se sustente con el poder de la vida. Ahí Oye, por podemos ver, ejemplo, sí. en muchas edificaciones de culturas antiguas, en muchas partes del mundo, podemos encontrar estas como esferas que tienen por fuera toda esta pues geometría sagrada, ¿cómo se llamaría? Flor de la vida, como esta malla. Y eso a mí me llama mucho la atención, que puedes estar en Perú o en México o en la India o en China y aún así puedes ver esa esfera con toda esa grabación de geometría sagrada, de, ¿cómo le llaman? Flor de la vida, ¿sí? En muchas, sí, la flor de la vida es la más conocida porque viene del patrón del Génesis, es decir, cuando nacemos, cuando nos conciben nuestros papás, nuestra mamá y nuestro papá, se hace la mórula, ¿no? La famosa mórula, ese es el patrón de la flor de la vida y así se crean todas las especies, todo lo que conocemos. Entonces, por eso es tan conocida y también tan sagrada, porque antes este conocimiento era reservado solo para las personas que tenían más poder, ¿no? Ahora, bueno, pues se ha abierto para cómo funcionan estas formas, porque te dan poder, te dan que eres parte de esta creación. Ahí podemos ver en los edificios, ahí vemos el Pentágono, que es clarísimamente una forma pentagonal, y estar Claro. construido en esta forma lo convierte en un edificio que tiene mucho poder de vida,
que es le llamamos capacitor biológico, porque ahí se sostienen los campos de vida, ¿no? Ahí estamos viendo un obelisco. El obelisco representa como vamos a ver más adelante la forma del toroide, que como es una dona, que es un campo de energía, y las cúpulas representan como la parte femenina, la entrada, y los obeliscos la salida. Entonces, no es fortuito que en Washington esté la cúpula, y en proporción áurea, en esa justa distancia, está el obelisco, ¿no? Son campos energéticos y se conocen desde el inicio de los tiempos. Wow, gracias. Interesante. A ti, gracias. Bueno, nada más bueno, te quería por ahí creo que tenemos ya unas imágenes de la flor de la vida, justamente lo que Miguel estaba señalando, que es una de las figuras más representativas o más conocidas. No sé si la podamos poner por ahí. Bueno, ahí en lo que se puede mostrar, ese es ok, ahorita vamos a entrar a esa parte que es cuáles son esa es la flor de la vida. Esa es conocida por muchísimas civilizaciones, como dice Clau, la flor de la vida la podemos encontrar en muchísimos templos por todo el mundo. Está inscrita porque es un conocimiento intuitivo, ¿no? Incluso en nuestras artesanías, ¿no? Tenemos pueblos originarios donde muchas de sus artesanías también las dibujan, las bordan o esculpen con la flor de la vida, ¿no? De acuerdo. Entonces, una recomendación podría ser que si vas a construir tu hogar o alguna empresa, negocio, es recomendable construir con base en geometría sagrada, en estas estructuras, y utilizar los diferentes elementos del planeta para potenciar la energía, para mejorar la vibración energética o algo así, ¿o no? Claro, cuando podemos hacerlo tanto como en todos los temas de nuestra existencia, ¿no? Podemos irnos un poco más a la proporción áurea o al orden armónico con la naturaleza. Cuando esto opera con un principio fundamental: entre más nos alejamos del orden de la naturaleza, más entramos en un caos desordenado sin pies ni cabeza. Y entre más comprendemos cómo funciona el código del cosmos, de la naturaleza, del microcosmos, de nuestros átomos, pues podemos fluir mejor. Es como encajar en todo un sistema, ¿no? El sistema tiene un código, y cuando podemos encajar con ese código de la naturaleza, nuestra vida se potencia. Entonces, ampliando la respuesta a tu pregunta de los edificios, efectivamente, por ejemplo, en nuestra civilización vivimos en formas cúbicas, ¿no? Casi todos vivimos en formas cúbicas, y el cubo tiene una función. Ahorita un poquito más adelante vamos a hablar de los sólidos platónicos, que son las 5 formas básicas de la geometría. Y el cubo tiene la función de incubar, representa la tierra, entonces incuba, pero también separa. Y como estamos viviendo todos en cubos, estamos así como en jaulas, ¿no? No que el cubo sea negativo, pero sí debiéramos tener otro tipo de, todas las formas que complementan pues todo el código completo, por supuesto. Ahí estamos viendo el cubo.
el cubo es uno de los sólidos platónicos y bueno, tiene esta función de incubar. Si ustedes se dan cuenta, el cubo pues es muy sólido, ¿no? Es muy... literal es cuadrado. Cuando decimos, por ejemplo, que alguien tiene la cabeza cuadrada, es que tal cual su forma geométrica predominante es el cubo. Entonces tiene que meter un poco más de otras formas, ¿no? Y esto pues se puede desarrollar por medio de la simple noción de saber que existen todas estas formas y que estas formas son parte de la sustentabilidad de la vida. Por ahí sí podemos mostrar el tetraedro, que es la primera de estas formas básicas. El cubo, en el orden que tienen el cubo sería la segunda, pero la primera es el tetraedro, que es representa el fuego. Exacto, ahí lo vemos encendido al hermoso tetraedro, representa el fuego, está relacionado con la primavera, está relacionado con el sentido de la vista, es la kundalini, es la energía primaria. El tetraedro tiene su ancla en el chakra raíz, entonces cuando por ejemplo los bailes, las danzas con tambores, etcétera, nos evocan al tetraedro, porque es como lo primario, ¿no? De donde viene todo el fuego de la vida, ¿no? Estos sólidos, todas estas formas de las que estamos abordando ahorita, son las cinco geometrías básicas que conforman la composición del universo y la materia. Ahí estamos viendo el octaedro. Si se fijan, es una pirámide de base cuadrada. Entonces, se dice por ahí que las pirámides de Teotihuacán o de la pirámide de Giza, en realidad son octaedros, no es solo la pirámide, sino que hacia abajo también está construido el octaedro, porque este es una forma que está relacionada con el aire, con el pensamiento, y en medio, en su centro, se forma el vacío, ¿no? Entonces, eso pues se ve con más puntualidad en los talleres, pero bueno, es el tercer sólido platónico. El segundo ya lo vimos, que es el cubo, y después por ahí tenemos al icosaedro. Ahí está el icosaedro, que tiene agua porque es el toroide emocional. Cada uno de estas formas se relaciona con una función de la conciencia en psicogeometría, que es la escuela de Arturo Ponce y Ninon Fregoso, que son dos grandes maestros también de este tema de entrelazar la geometría con el tema de la psique como alma, ¿no? ¿Cómo es que la geometría interviene en nuestras capacidades de la conciencia? Y el icosa es las emociones, es el toroide emocional, está anclado aquí en el corazón, en el timo. Ahí estamos viendo el cubo, que está en el punto jara, en el cuerpo está anclado, digamos, en el punto jara. Ahorita al final les comento qué quiere decir que esté anclado ahí. Cada forma son nuestros potenciales, ¿no? Los potenciales de la conciencia o de la vida humana. Uh-huh. Después del icosa viene el dodecaedro, que es el éter. Se le conoce como, bueno, ahí podemos ver a todos juntos, está perfecto. El dodecaedro es la forma más refinada de estos sólidos platónicos, que se les llaman sólidos de Platón.
y es la forma que tiene el universo y la forma también del giro que da el ADN. Ahí está el dodecaedro. El dodecaedro es la biología instintiva o la inteligencia biológica, y por eso es la forma más refinada, porque no hay nada más inteligente, nada más sabio y nada más perfecto que la biología instintiva, la inteligencia biológica, ¿no? Uno no se preocupa porque hagas la digestión o porque tus riñones hagan su función. La inteligencia biológica funciona per se. Entonces, estos 5 sólidos platónicos, estas 5 formas, son pues las formas básicas de nuestros potenciales o de nuestros puntos de realización, hablando de la conciencia, ¿no? Tenemos que saber, por ejemplo, trabajar nuestra energía sexual, ¿no? Trabajar con la sexualidad sagrada. Ahí estamos viendo en un pentagrama, estamos viendo todas las formas que se unen en un pentagrama. De hecho, si a ustedes les gusta el Feng Shui, pueden ver cómo de dónde viene todo este acomodo que hacen los chinos con el Feng Shui o Feng Shui o como se le conozca, porque del fuego sigue el aire, y del aire sigue el agua, y del agua sigue la madera, el éter es la madera, y de la madera viene la tierra, ¿no? Entonces, lo que decías, preguntabas, Clau, sobre las casas, por supuesto, cuando acomodamos, hacemos un acomodo de los elementos de esta forma, pues estamos logrando que el espacio sea mucho más armónico, que no esté en choque o en contradicción. Entonces, por supuesto que esto ayuda muchísimo. Ahí se pueden ver clarísima, porque la geometría realmente desemboca en muchísimos conocimientos. Cualquiera que sea la escuela de conocimiento esotérico o espiritual, pues tiene, por supuesto, la conducción de la geometría sagrada. Entonces, estudiando esto podemos ver de dónde vienen estas formas, de dónde vienen las direcciones, de dónde vienen los rituales, los símbolos, en fin. Oye, yo sí tengo varias preguntas. Claro. Primero preguntan que por qué se llama sagrada. Bueno, es sagrada porque precisamente al estudiar las formas que componen la vida o la creación, sabemos cuál es el código o el mapa que hace que la vida sea posible. Entonces, todo lo que sustenta la vida o que podemos poner esta inteligencia biológica, esta inteligencia superior, como un sinónimo de Dios. Entonces, cuando tú estudias este patrón, pues se vuelve sagrado por la capacidad de albergar vida, de dar vida. Ok, la otra es, de conforme a la pregunta de Clau. Clau preguntó que si era mejor poner como figuras, ¿cómo se llama?, de geometría sagrada en construcciones. Pero según yo, a mi entender, no hay, todo es geometría sagrada, todas las figuras que existen son geometría sagrada. Bueno, geometría, sí, todo es geometría sagrada, porque todos son círculos y triángulos y decaedros y cosaedros y lo que tú quieras, ¿no? ¿O no? Bueno, por supuesto, todo forma parte de la misma sustancia, ¿no? Sin embargo, hay creaciones que se vuelven, como lo que vimos en la imagen, en la lámina del pentagrama, donde están los elementos,
Cuando tú logras hacer que esta construcción o este flujo vaya de acuerdo al patrón de lo natural, se vuelve muchísimo más sustentable, ¿no? La geometría también se le conoce como geometría sustentable, porque te alineas a este patrón y no está como en desorden, ¿no? Pero hay Entonces, cosas que están en desorden. Me lo preguntas filosóficamente. Porque, no, o sea, te lo pregunto en serio, como no sabía que hay cosas en desorden. Yo creía que todo formaba un orden, aunque pareciera desorden, es un orden, ¿no? ¿O no? Bueno, claro, porque está dentro del campo de la vida, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Lo que comentaba de las civilizaciones antiguas, ¿por qué perduraron en el tiempo y por qué no tenían tanto caos con la naturaleza? Porque estaban imitando al patrón. Cuando tú comprendes una noción, eres capaz de reproducirla, eres capaz de repetirla. Entonces las civilizaciones antiguas conocían también estos patrones que eran capaces de llevar a su economía, sus sociedades, su tipo de relaciones interpersonales, etcétera, a través de estos patrones. Entonces la vida les era más sustentable y no tendían a autodestruirse, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nuestra sociedad actual, hablando de temas muy frescos, sensibles y contemporáneos, pues ya nos dimos cuenta que el sistema económico es un fractal creado por nosotros. Si nos referimos a que creamos nosotros un fractal que es parte del todo, por supuesto, y como seres humanos con esa elección que tenemos, creamos todo el tiempo. Pero este sistema económico, por ejemplo, es un fractal que en específico no lleva el orden de la naturaleza. Digamos que está girando al revés de lo natural, por eso tiende a desaparecer, tiende a colapsar. Lo que no está alineado a lo natural tiende a colapsar. A ese orden se refiere. Por ejemplo, oye, otra pregunta. Preguntan que si los sólidos platónicos. ¿Cuál es la pregunta? Que si los sólidos platónicos son geometría sagrada. Por supuesto. Son las 5 formas básicas por las cuales se estudia a la geometría, ¿no? Es la representación es como podemos cachar de una manera muy concreta y muy específica cómo es que toda la realidad se construye. Entonces, por supuesto, y en la escuela de psicogeometría, pues se trabajan los sólidos platónicos como las 5 funciones de la conciencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú tienes mucho atore en la parte económica, ¿no? Entonces quiere decir que el cubo en tus funciones biológicas está muy desequilibrado o no está funcionando bien porque el cubo es la tierra, la economía, el desplazamiento, la capacidad de movimiento en el espacio físico, ¿no? Entonces, cuando hacemos un taller, pues podemos trabajar con ciertos ejercicios que nos van dando pistas por ahí de dónde hay un desequilibrio en estas funciones de la conciencia que se representan por medio de los sólidos platónicos. Ok, aquí tenemos otra pregunta muy interesante de Carmen Lastra, que dice, ¿cuál es la diferencia entre las figuras geométricas sagradas y los nombres de Dios en la Cábala? ¿Son potencias o símbolos divinos? Pues mira, no hay diferencia en el sentido. Yo no sé mucho de Cábala, pero cuando hacemos o estudiamos el patrón de la flor de la vida, que debemos recordar que está en 3 dimensiones. O sea, aquí lo presentamos y como lo vemos representado en muchísimos templos y lugares, está en 2 dimensiones, pero en realidad son esferas, no son círculos, son esferas.
Y cuando observas esas esferas y cuentas las intersecciones que tiene y los trazos que por ahí, uniendo en los centros de las esferas, se forma la estrella madre o el cubo de Metatrón, que se conoce también en muchos lugares. Por ahí creo que tenemos unas Sí, imágenes del cubo de Metatrón. Ellas están los 72 pétalos, entonces la casualidad que son 72 nombres de Dios en la... Ahí está la estrella madre, ¿no? Ahí están todas las... De ahí, si observamos con detenimiento, podemos ver que están las formas de la geometría, están los 5 sólidos inscritos o anidados dentro de estas formas. Está el tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Se ven ahí muy claramente. Entonces, al verlos en tercera dimensión, pues podemos observar cómo están todos ahí metidos. Y como les digo, si contamos los pétalos, las intersecciones, son 72. También como los ángulos, ¿no? De hecho, en geometría se dice que ángulo, la palabra ángel viene de ángulo, o tienen la misma raíz. Ahí se ve la estrella madre. Ok, perfecto. A ver, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Perdóname. A ver, Lupita, quería que tú querías comentar algo hace ratito, pero no te dejó nadie. Por favor. Perdón, yo no la vi, perdón. No, no te preocupes, Clau, es que pensé que algo había mal con el audio. Solamente te quería preguntar, todo esto a nivel personal físico terapéutico, el estudio de esto, ¿cómo nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda a nivel terapéutico la geometría sagrada? El estudio de la geometría sagrada, ¿cómo influye en nuestro organismo? Cuando la conciencia, parece una redundancia, pero es algo literal. Cuando la conciencia es consciente y es consciente de sí misma, inmediatamente es una información que resuena, es como algo que está dormido, porque todos somos eso, venimos de eso, la flor de la vida, la mórula de donde venimos, todos en algún momento fuimos un cubo, fuimos todas las formas. Cuando se habla, todos fuimos cubo, todos fuimos dodeca, todos fuimos icosa, etc. Entonces, cuando trabajamos con la geometría, algo en nosotros se enciende en automático. Es como si reconociéramos un software que estaba por ahí dormido, empolvado, y entonces algo se activa. Algo importante de mencionar aquí es que el ADN es el ejemplo más claro de la geometría fractal, porque en el ADN es un capacitor biológico, es decir, es un dispositivo que por supuesto crea vida, ¿no? Y crea gravedad, que eso es algo, es un tópico muy importante cuando trabajamos con geometría, porque a través del ADN es como, por supuesto, se define quiénes vamos a ser, ¿no? Toda tu composición genética. Pero también el ADN siempre está vibrando y está creando gravedad, es lo que te mantiene pegado a la vida y es lo que está generando vida. Entonces el ADN tiene todo el código de la vida, y cuando tú trabajas con las geometrías, ya sea dibujándolas, pintándolas, siendo consciente de ellas, el código empieza a agarrar las geometrías. Es como darle agua a una plantita que está seca. Okay. Solitas las formas empiezan a nutrir, empieza a despertar algo en tu ADN que dice, yo reconozco este código, ¿no? Lo reconozco y los absorbe literalmente. En los talleres trabajamos con algunos ejercicios que así literalmente el cuerpo absorbe las formas, ¿no? Es algo
bellísimo. Sí, como que se reconoce, el organismo empieza a vibrar y se reconocen esas formas. Y bueno, aprovechando este tema, te quiero hacer una pregunta que nos está haciendo Luis Vizcaíno. ¿Cómo trasladar la geometría a las Ahí emociones? estoy viendo una pregunta, ¿verdad? Se presentan para acceder a las... No, es que yo creo que no te están oyendo, Lupita. A ver, dímela a mí, yo se la digo. No, no te está escuchando. ¿No me está escuchando? No. ¿Le puedes hacer la pregunta de Luis Vizcaíno de cómo trasladar la geometría a las emociones, pensamientos y acciones? ¿Cómo se traslada la geometría a los pensamientos, acciones y emociones? Bueno, hablando de las formas geométricas, en general, cuando tú trabajas conscientemente, o sea, es decir, conoces la geometría, te embebes ahí en el tema y la creas, la dibujas, la trabajas. Mira, hay una imagen muy, muy hermosa de la flor de la vida y los chakras. Me encanta. La propia geometría hace su trabajo, ¿no? Como ya lo mencioné, pero aparte, cuando ya eres consciente, por ejemplo, que eres una persona que le cuesta muchísimo trabajo domar sus pensamientos, ¿no? Que es muy ansiosa, que su mente la traiciona, es lo que decimos cuando la mente te traiciona y estás de un lado para otro y te parece como una computadora sin parar. Tenemos que trabajar en el octaedro, que tiene su ancla aquí en el tercer ojo, porque es la geometría que le corresponde a esa función de la conciencia, ¿no? La conciencia intelectual, a la capacidad de resolver asuntos, de análisis, de síntesis, de resolver paradojas, contradicciones, etcétera. Entonces, trabajar cada una de las formas o meditar en ellas sirve maravillosamente para equilibrarnos. Cuando tú necesites, por ejemplo, estabilidad, o te sientas mareado, o que no tienes piso, que no tienes tierra, evoca al tetraedro. El tetraedro es la forma más sólida de la geometría porque es la primer forma que se crea para darle vida a algo aquí en la Tierra. Entonces evoca el tetraedro. Cuando te falte fuego en la vida, cuando te falte pasión, pues trabaja vete inscrito en el tetraedro, dibújalo, piensa en él, en fin. Así se pueden ir trabajando cada uno de los sólidos, ¿no? A ver, aquí viene una pregunta, Carla Moratino dice, yo entiendo, tanto en geometría sagrada, pentagrama, son herramientas que se presentan para acceder a la sabiduría, información que traen los patrones para guiar, sanar, proteger, ¿correcto? Sí, claro. Casi todas las escuelas espirituales utilizan los símbolos de geometría porque pues ahora sí que no hay de otra. Pero como digo, nadie está inventando nada, es algo que le pertenece al cosmos y nos pertenece a todos, es lo que nos conforma. Entonces, por ejemplo, el OM, el famoso dibujo del OM que en muchas escuelas pues se usa para significar el vacío o la creación, se dibuja en plano, o sea, en 2 dimensiones, pero en realidad el OM es una forma en 3 dimensiones que viene del giro de la dona toroide, que es el campo electromagnético que tenemos todos y que cuando lo vamos haciendo consciente, hay muchísimas escuelas que trabajan los campos electromagnéticos y las terapias que trabajan el campo electromagnético, pues están activando el campo toroidal o el campo de energía que nos rodea. Ahí está el toroide, muchas gracias. Por ahí creo que tenemos un toroide donde está inscrito una persona, una silueta, y así es nuestro campo, ¿no? Nuestro campo, por supuesto, es mucho más complejo, ahorita lo vamos a ver de una manera más básica,
pero nuestro campo electromagnético es así. Entonces hay muchísimas terapias. Trabajar, por ejemplo, con el sonido también es una excelente forma de trabajar las geometrías, porque el sonido, ustedes han visto las imágenes de Cymatics o de Cimática, donde demuestran cómo al poner, por ejemplo, arena en una plancha que se le da una cierta frecuencia, se hace una figura geométrica y depende de la frecuencia se va cambiando la figura, ¿no? Entonces lo mismo sucede con el sonido, con el poder de nuestras palabras, y cuando trabajamos con sonidos sagrados, con mantras, pues estamos también incidiendo en las formas geométricas. No las vemos, pero ahí están. Ok, hay una pregunta que también a mí me da curiosidad. La pregunta es, ¿el poder o los poderes de las fuerzas ciegas y quiénes son las fuerzas ciegas? Oh, pues eso no sé a qué se refiera. Nunca he escuchado de las fuerzas ciegas. No sé exactamente cuál sea el contexto. Si nos pudieran ampliar un poco más. Dice, ¿y cómo las identificas y qué poder te dan un lugar sagrado o templo sagrado? Pues esa pregunta vamos a tener que Si nos pueden ampliar la información, porque no sé. En los sí, templos, Hugo, si nos puedes por favor ampliar, sería ideal. sí, en los templos o en las pirámides, etcétera, pues la gente ya ven que normalmente va a recibir energía y todo esto, porque por supuesto que la forma geométrica pues está alineada a la naturaleza, entonces eso permite que sea, como lo mencioné del pentágono, un capacitor biológico, es decir, es un espacio, una edificación que atrae mucho más poder de vida que otros. Ok. Dice, Carla Moratín nos pregunta, la geometría en una terapia, el paciente deberá estar en calma, ahí donde su sabiduría, perdóname, con sabiduría, es que le estaba leyendo en la pantalla, perdón, interna reconocerá esa info de la misma geometría y el universo a través de las formas, campos electromagnéticos, activa esa geometría. Claro, sí, es este reconocimiento, esta resonancia intuitiva donde tu ADN pues vibra, ¿no? Con esa información, porque imagínate, por ejemplo, de estar viendo todo el día la televisión, un programa policíaco y balazos y etcétera, etcétera, o sea, imagínate los dos escenarios y luego ver formas geométricas, armónicas y con música sagrada y etcétera, pues cualquier persona yo creo que puede sentir la diferencia en su estado de ánimo, en sus pensamientos, etcétera. Entonces la geometría por sí sola trabaja, y algo muy importante también, la geometría incide en el campo fractal. Es decir, tenemos varios cuerpos, ¿no? Está el cuerpo físico, está el cuerpo astral, lo que se conoce como aura o el campo electromagnético, está el cuerpo gravitacional, que es a partir del cual la geometría empieza a trabajar, y el cuerpo fractal, que es el cuerpo que anida a todos los demás. Ahí podemos ver un árbol, si podemos ver esa imagen. El árbol tiene un tubo toro alrededor. Es una imagen, gracias, muy, muy ilustrativa de cómo es que los árboles es un campo completo, ya vieron, es un toroide, por eso tienen esta forma de raíces así como una falda, y hacia arriba también se abre el campo, y estos son los campos de la naturaleza. Una manzana, por ejemplo, también es muy evidente, un volcán
Es un volcán, vemos así la salida, pero en realidad la forma completa, él tiene su toroide así completo, ¿no? Que entra y sale, entra y sale. Y en nosotros también. Por ahí estoy viendo otra pregunta, ¿por qué? ¿Qué geometría sagrada con ángulos y otra con curvas como DNA y fractales? Bueno, en realidad en la naturaleza no existen los ángulos y las formas cúbicas. ¿No existen las formas cúbicas? No, o sea, en realidad en la naturaleza, o sea, la representación que hacemos en la geometría para entenderla, ¿no? En los trazos, podemos ver estas formas que parecen como rectas. Sí. Pero en la naturaleza todo tiene, todo es, son formas curvas. Son curvas, es la parte femenina, tengo entendido, Entonces, ¿no? tú lo vas a ver en la parte representación. femenina, dice Lupita, perdón, Sí, es que Lupita, como no lo puedes oír, quiero decirte lo que está diciendo. Sí, Es por la favor. parte femenina, dijo Lupita, ¿no? Las Claro. curvas. Las curvas son la parte femenina. Así es. De la geometría. Y una pregunta, y al utilizar estas geometrías sagradas y figuras sólidas platónicas para la sanación pues en las terapias de sanación emocional, mental, energética. Por ahí tenemos... Es que sabes que, Clau, no te está oyendo, Ajá. Claudia, hay algo que no que está fallando. Entonces, otra vez, dime la pregunta. Tú tradúcelo, ok. Al utilizar estas figuras para utilizar sanar, estas figuras para sanar, la persona puede ir depuración, desintoxicación, porque a veces puede tener diarrea o brotes de granitos o cosas así. Diarrea o brotes gripa, de granitos o cosas pero así, es o depuración, gripa. ¿no? O sanación. Pero es depuración. ¿Eso sí? ¿O no? Sí, cuando meditamos en las formas, depende de cómo esté la palabra información, esto es importante, quiere decir introducir formas. Introyectar formas. Porque todo al final es una forma. Todo genera una forma específica. Entonces, cuando tenemos una vida muy, muy acelerada, enfocada solo en cosas pues muy negativas o pensando todo el día en nuestros problemas o todo lo que Alfonso Ruiz Soto llama el torbellino de la vida cotidiana, pues nuestras formas, las formas que introyectamos son muy pesadas, muy densas y probablemente muy poco alineadas a nuestro ADN. O sea, el ADN no les reconoce, entonces por eso se convierten en enfermedades, ¿no? Porque hay un choque. Ahí podemos contestar un poco la pregunta de si todo está en orden o no, porque cuando no hay similaridad, cuando no hay, en geometría le llamamos autosimilaridad, así como las muñecas rusas que embonan o autoembonaje, que embonan una dentro de la otra. Cuando no es información similar a nuestra estructura o como los fractales, ¿no? A nuestra estructura del ADN, entonces se vuelven choques de información. Y si no los depuramos, entonces ya se vuelve en un dolor de cabeza o en un problema de salud. Y cuando trabajamos otra vez con estas formas, volvemos al origen, a la significación del origen, entonces podemos depurar. Claro que se depura y claro que la geometría hace una limpieza y depende de cómo estemos desaturados. Esta información, digamos, que reescribe el código y entonces todo lo que está ahí inarmónico, pues sale como una depuración. Gracias. A ver, dice que gracias.
Dice, ¿cuál sería el ejemplo de pensar? Dice Paulo Son Román. Dice, ¿cuál sería el ejemplo de pensar, hablar y actuar geométricamente para estar en sintonía con la geometría del universo? Un ejemplo, por favor, de un contexto cotidiano, en el camión, en el trabajo, con la pareja. Gracias. Bueno, claro, en geometría decimos que el campo gravitacional literalmente es el campo del amor, porque en geometría la gravedad es amor, es sinónimo de amor. Por eso se dice que la Tierra nos ama, porque la Tierra nos mantiene pegados a su superficie y pues la gravedad, ¿no? La capacidad que tú tienes de atraer eso que tú quieres es tu capacidad de amar. ¿Y cómo amplificas tu capacidad de amar? Es decir, si te puedes meter al tema de la geometría para estudiarlo a profundidad, padrísimo, pero si no, no importa, porque con que tú puedas amplificar tu capacidad de amar, es decir, de ser, tener mucha más capacidad de incluir las diferencias y las diferentes posibilidades en tu vida, tu capacidad de amar se va a expandir. Para Dan Winter, que es un físico que estudia mucho este tema, búsquenlo por ahí. Dan Winter tiene cosas súper interesantes sobre el tema de los campos fractales y demás. Para él el alma es la capacidad que tiene el ADN para ordenar frecuencias, diferentes y múltiples rangos de frecuencias, de una manera constructiva. Es decir, que cuando tú eres capaz de incluir todas las posibilidades que la vida presenta y ofrece de una manera ordenada, constructiva y armónica, tu ADN se recombina, le introduces información nueva y se recombina, sus geometrías se vuelven más complejas y por lo tanto más enriquecidas y empoderadas. Es decir, que esa capacidad de tolerancia, de salir del dogmatismo y del fanatismo, y etcétera, nos amplifica, nos hace capaces de albergar en nuestro campo más información diversa y diferente de una manera enriquecida y ordenada. Eso se llama riqueza de contexto, diversidad de contexto. Y en el caso de los virus, por ejemplo, que está ahora pues en la mesa, Está de moda. Está de moda. Pues, ¿qué hace que tu ADN tenga una capacidad también de resistencia más grande y que tenga más combinaciones? Un virus tiene la forma de un icosaedro y en tanto tu ADN esté muy plano, o sea, muy simple, con muy pocas combinaciones y posibilidades en la conciencia, pues es más fácil que penetre. Cuando tú tienes riqueza de contexto, es decir, tu capacidad de amar a la vida se amplifica, entonces tu ADN también va haciendo candados y combinaciones que hacen tu sistema inmune más fuerte. Entonces, traducido en términos de la vida cotidiana, pues es Vibrar más abrirnos alto. mucho más el espectro de vibrar más alto, aceptar el principio de realidad con todo lo que venga y ordenarlo a través pues del amor. Así nos volvemos más, con más capacidad de gravedad, de atraer lo que queremos, ¿no? ¿Hay alguna figura como de reset? Pregunta Carmen Lastra. Pues mira, la flor de la vida es muy poderosa porque es la forma primigenia de la vida, entonces puedes meditar en la flor de la vida, dibujarla, el campo toroidal también, y por ahí si tienes la pentaflor sería muy interesante porque son como las dos formas que se complementan muy bien. A ver si es esta, espérame.
Discúlpame, que es que son un sinfín de imágenes y se me complica estarlos Yo poniendo. sé, Entonces, yo sé. Si no, no te... Bueno, ahí está la flor de la vida, ese le llamamos el huevo de la vida porque es de donde surge, van surgiendo las formas geométricas. Recordemos que son esferas, no son planas, no son círculos. Y pues meditar dentro del toroide es una práctica también muy, muy poderosa porque hacemos conciencia de nuestro campo electromagnético. ok, pues ahorita busco la pentaflor, No te discúlpame, de preocupes. verdad. Pero Claudia tiene una No. pregunta. A ver, Clau, Más bien es como una sugerencia o recomendación es para como la una pregunta que nos sugerencia o hacían recomendación. de cómo pensar, hablar, sentir, para que lo vean gráficamente, busquen el agua y Masaru Emoto y cómo las palabras, la música, la energía, las vibraciones van cambiando las formas del agua. O sea, cuando le estás diciendo palabras en enojo, en odio, en tristeza, las formas que genera esa molécula de agua, o cuando estás hablándole desde la alegría, desde el amor, cosas positivas, música armónica, esas geometrías sagradas perfectas que genera. Entonces, nada más para que lo googleen y lo busquen. Está muy padre. Y lo ven de manera representativa. Ok, Clau estaba diciendo, estaba Sí, recomendando algo. ¿Tú la oíste? no la escuché, Qué mala onda. pero Eh, ok. ¿El Merkaba es parte de esta geometría? Claro. Sí, el Merkaba es un campo, es un es como la activación de estas geometrías en nuestro campo electromagnético y gravitacional. Entonces, Drúmbalo Melquisedec en el taller de la flor de la vida, pues él en sus enseñanzas da la instrucción para activar el Merkaba. Desde ahora es una meditación de activación desde el corazón y demás, que se vuelve un poco más femenina, pero el Merkaba, pues esta intencionalidad de que las geometrías en tu cuerpo, en tu campo electromagnético comiencen a vibrar, a moverse, a activarse, a encenderse. Y entonces este campo, por supuesto que se expande y hace que lo que conocemos como aura y bueno, también el cuerpo fractal, que es el que anida a todos los demás, pues se vuelva más grande, más poderoso, y más protector. Ok. Te quería enseñar una foto del Merkaba. ¿Quieres que la ponga? Para que la gente tenga ideas Sí. de qué es. Ok. Déjame subir la foto del Merkaba. ¿Nos puedes explicar qué es el Merkaba para que la gente lo entienda? Sí, el Merkaba así se le conoce por el nombre. En el antiguo egipcio quería decir ruedas de luz o vehículo de luz. Y es un campo vivo que está formado por las geometrías que emergen de nuestro ser. Es un campo electromagnético. Entonces, cuando trabajamos con la geometría o también con ciertas meditaciones, hay muchas prácticas, como les decía, trabajar con el sonido, con los sonidos sagrados, también activa estos campos, los va encendiendo. Son como muchas maneras en las que podemos encender este campo y se vuelve un campo de protección y de luminosidad. Pero todo, acuérdense que viene también del corazón, ¿no? De la apertura del corazón, es lo que hablábamos de
la capacidad que tenemos de incluir las diferencias y amar la vida, a toda la vida en todas partes, eso por supuesto que es el gran Merkaba. Y no puede ser considerada como un vehículo, como una para cambiar entre dimensiones. Pues mira, sí, porque el Merkaba está conformado de 2 tetraedros encontrados que tú intencionalmente pones a girar con una meditación muy específica. Y esto, como son, cuando tú inscribes 2 tetraedros, bueno, forma, haz de cuenta, una cápsula, ¿no? Como una galaxia. Entonces, pues sí hay evidencias en los talleres de Drúmbalo y donde, bueno, ahora yo estoy un poco lejos de esa escuela, pero sí que había evidencias pues de experiencias así un poco sobrenaturales con el Merkaba. Depende también de la capacidad de sensibilidad que tengan las personas, ¿no? Ahí estamos viendo los 2 tetraedros encontrados y puedes meditar, por supuesto, con esta forma básica. Es muy... es potente. Pero ¿cómo meditarías con esa forma básica? ¿La dibujas en el piso? ¿Qué haces? ¿O la haces como tú pusiste ahorita que nos vamos a enseñar lo de tu taller? ¿Puedo poner esa foto? Claro. Pues mira, si tú primero las dibujas, es más fácil para la conciencia saber cómo está la figura y luego te puedes ver inscrito, o sea, energéticamente o con el poder de la visualización, te puedes ver inscrito en esas formas. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo de un taller, un dodecaedro que armamos tamaño real, y ahí estoy yo meditando en el dodecaedro. Y bueno, todas las formas ayudan porque todas tienen una función distinta. Lo importante aquí es que cada forma se relaciona con una función de la conciencia, como ya lo mencioné. Ya, ahora sí, perdón. Listo. Okay. Yo tengo una pregunta. De esa imagen que estás poniendo ahorita, ¿esos 3 círculos son círculos atlantes o qué representan? ¿Círculos atlantes o qué representan? Ok. Ese es un taller que di en un centro de una terapia de energética y de sanación que se llama Harmonium Healing. Y ellos me invitaron a dar ese taller ahí en el centro, en la Ciudad de México, y ese es el símbolo de Harmonium Healing. Es de una escuela de yoga que se llama Nam Yoga, y ahí ese es su símbolo. Ok, es que he visto Que esos ellos círculos trabajan en con el otros sol, lados. con el símbolo del sol. O trabajamos, Okay. porque yo soy también ahí maestra de esa escuela de Nam Yoga. Gracias. Gracias. Que gracias. A ustedes. Dice que la mayoría lo tenemos desactivado, pero no significa que no lo tengas. Me imagino que está hablando del Merkaba, ¿no? Sí. Claro. ¿Y dónde pueden tomar el taller? Me preguntan. Pues por el momento no hay programado ninguno, porque no hemos hecho la migración a un formato completamente electrónico o vía remota, porque en el taller trabajamos mucho con los dibujos y las formas y físicamente hacemos ejercicios, entonces se vuelve un poco complicado, pero ojalá que pronto podamos hacer una edición, versión remota. Va, está increíble. Gracias por preguntar. Te tengo una pregunta. ¿Qué quiere decir el hexágono, por ejemplo? El hexágono es el cubo. Un hexágono es un cubo.
Entonces el hexágono, como mencioné la forma cúbica, pues se relaciona con el elemento tierra, con la estación del invierno, con los procesos, con la conciencia motriz, es decir, nuestra capacidad de movimiento, de desplazamiento en el ambiente. Por ejemplo, cuando una persona es muy torpe con las manos, se le caen las cosas, se tropieza, se pega, tiene que equilibrar, o es un símbolo de que la conciencia motriz está un poco desequilibrada, entonces tiene que trabajar con eso, ¿no? Pero todas las formas son igual de sagradas e igual de necesarias, o sea, ninguna es mejor que la otra y todas son requeridas para la estructura del ADN, por ejemplo, tiene la forma del cubo, el rectángulo áureo y el pentágono es en su estructura básica. Sí, porque por ejemplo, esa es la foto de Saturno, ¿no? Que te enseñaba. Y como qué podría querer decir, o sea, qué podrías ingerir, que quiere decir ese congelamiento de los mares en forma hexagonal en Saturno. Fantástica foto aparte, ¿no? Sí, increíble. Pues lo que te comentaba hace rato acerca de que Saturno es el planeta del karma, ¿no? Se le conoce como el señor del karma. Y es un planeta que nos arraiga muchísimo, nos hace tierra. Justamente el cubo, perdón, está relacionado con la tierra, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Y Saturno nos aterriza cuando andamos muy volados o queriendo un poco como entrar en el caos y en el desorden. Saturno viene con su coletazo de karma y te dice, a ver, acuérdate que no sé, que en algún momento pues no fuiste como tan agradable persona y entonces, ¡pum!, aquí te va la lección de Saturno, ¿no? Es muy simbólico que tenga el cubo, la verdad es que sí, el cubo es la tierra, entonces, es el invierno, entonces cuando estamos en el invierno es una muy buena época para hibernar, para reflexionar, hacer nuestro recuento de cómo la pasamos en el año, por qué hicimos bien, qué hicimos mal, etcétera, etcétera, para poder florecer de nuevo en la primavera, pero en un nuevo ciclo. Preguntan que ¿qué nos dice Venus? Venus, pues es el planeta del amor. Venus, fíjate que Venus está muy relacionado con la forma de la pentaflor, porque la pentaflor viene del giro, cuando tú giras, o más bien, si el ADN lo cortan como una salchicha, esa corte transversal, lo que ves es una pentaflor, porque está girando la base de esa pentaflor es el pentágono, es decir, es uno de los lados del dodecaedro, que es la forma del universo. Y entonces ese giro que hace el ADN, que tiene esa forma de pentagonal, que conocemos como pentaflor, hace como cuando se hace la animación se forman como corazones. Mira, ahí por ejemplo está perfectamente ilustrado el pentágono. Esa es la base de la pentaflor y la pentaflor ya tiene formas curvas. Entonces, Venus está relacionado justo con el número 6, por ejemplo, y si tú juntas dos números 6, así los contrapones, ¿qué se forma? Un corazón. Y es el planeta que nos enseña a amar a toda la vida en todas partes. Es el planeta también de lo bello, de lo estético, ¿no? De cuando tú tienes una casa en orden, muy, muy hermosa, muy acomodadita, muy armónica. Estás, por supuesto, con la influencia positiva de Venus. Oye, pero entonces si quieres amor universal, ¿no? En principio Ajá. Eso es lo que se quiere.
¿por qué no pensar en esa forma? En esa forma, o sea, que digamos 6 y 9, que es un corazón, ese corazón vendría de, no más bien de un triángulo, que un triángulo es la unión de la Trinidad, ¿no? Claudia quiere preguntar algo, o quiere decir algo. Sí, he escuchado, bueno, a lo Perdón. largo de esta plática, Sí. los números 3, 6, ¿Me 9. la lees porque yo no la escucho? Es Ok, que está hablando, déjame ver qué dice, Ok. perdóname. ok. Que he estado escuchando lo Voy a del tener 3, el que 6, el conectar la 9, y batería. también una persona escribió ahí de la secuencia de Fibonacci y Tesla. ¿Qué tienen que ver estos 6, números 9. con la geometría sagrada y que estos números sean como matemáticamente perfectos y fraguen todas estas estructuras geométricas? A ver, pero dime, por ejemplo, el 9 en sí, yo había estudiado que es como el número de Dios, ¿no? Como el número, cuéntame del 9, por favor. Bueno, el 9, te voy a decir lo que sé porque en geometría no trabajamos tanto con los números como con las formas. Pero el 9, pues en muchas tradiciones y en la numerología, pues es el todo, ¿no? Es lo que completa toda la secuencia, eh, es el cierre de ciclos. También, bueno, en Cábala me parece que se relaciona con Marte, con el planeta Marte. Eh, el 9 tiene como el poder de lo energético, ¿no? De ser Marte, pues es el planeta de la guerra, pero en el aspecto positivo, pues es el planeta del empuje, ¿no? De la acción, del vamos a hacer y vamos a tornar y etcétera, ¿no? Pero en geometría realmente no tomamos la numerología como forma parte, por supuesto, de las formas y demás, pero no es como el eje en el que nos centramos. Ok, pues, a ver, bueno, ¿tienes alguna otra pregunta tú, socia? No, todo está bien. Todo Por el bien. momento no, ok. A ver, entonces, tenemos otras, ¿cómo se llama? Láminas que quisiera que nos explicaras, Claudia, por favor. ¿Sí? Ok. Ay, bueno, pues esto es un poco a manera de conclusión de por qué es importante el estudio o por qué sería interesante voltear a ver este tema, porque sí en nuestra situación actual como seres humanos, creo que es una extraordinaria oportunidad para retomar todo este conocimiento que nos lleve a creaciones más armónicas y más conscientes con la naturaleza, sin meterme en temas de política ni mucho menos. Un ejemplo de un fractal, de una creación de realidad que no ha sido sustentable porque no está alineado con la naturaleza, pues es la cultura neoliberal, por ejemplo, donde hay una expresión exacerbada de de la vida hacia afuera, de la vida hacia el exterior, del significado por medio de la identificación de lo que tenemos, como corriendo por la vida para comprar, acumular, ganar título, prestigio, fama, poder, sensaciones, dinero, estamos totalmente desbalanceados hacia lo eléctrico y no estamos contemplando el lado magnético, el lado femenino, el giro hacia adentro en el toroide. No estamos regresando al origen, a la matriz, a lo femenino. Por eso toda también esta explosión de temas de voltear a ver a lo femenino no es casual y
se está dando como parte de la necesidad de regresar a este conocimiento primigenio para poder, con esa simple conciencia y noción, aprender a reproducirlo, aprender a co-crear, ¿no? Como se dice en muchas tradiciones, a co-crear con Dios, con Diosa o con la divinidad. Entonces, pues esto es a manera de conclusión de que estamos íntimamente entrelazados, no hay posibilidad de zafarnos, aunque parezca que creamos, por ejemplo, con estos fractales de la economía y de sociedades que funcionan como muy locas, al revés de cómo funciona la economía de la naturaleza, son como un mundo aparte, pero como está parte de la naturaleza, pues tiende a reventarse, ¿no? Tiende a ser caótico, no importa el tiempo que se tarde. Entonces, la conciencia que nos puede dar ver el poder extraordinario de la vida y la belleza de la vida por medio de los patrones geométricos. La geometría es un camino, pero lo importante es entender la sustancia que nos une y saber que somos parte de todo el cosmos y, como decía Clau al principio, el macrocosmos y el microcosmos, y que nosotros estamos justo ahí uniendo los dos universos, pues es poder abrirnos a saber que estamos íntimamente entretejidos, unidos, que formamos parte de un todo y todo está siendo parte de nosotros. Pues súper interesante. ¿Me escuchas, Clau? No, no me escuchas. Bueno, socio. Bueno. Perdón. Estaba, el traductor, ¿dónde estaba? Dime, por favor. Lupita tiene una pregunta o un comentario. Dime, socia. Sí, bueno, pues sí que solamente como confirmar toda esta información. Un breve... Sí, Claudia, es que yo sé que no oyes a Lupita, hola. Pero ahorita te digo, un segundo, por favor. Fallas técnicas ahorita, me imagino se vuelve a conectar. Porfa, Lupita. Sí, solamente es el comentario de Guillermo Meck que dice, piensen en la geometría como la vara de medir al universo. Ahora sí que el medir espacio, tiempo, figura, forma, pues a través de la geometría es como tenemos un patrón tangible, real, que está aquí y que simplemente es empezar a trabajar en él. Sí, claro. Pero ¿y cómo sugerirías que, por ejemplo, empezaran a trabajar en él? Por ejemplo, algún ejercicio, que se fijaran en la semana, en las figuras que ven y después qué. O sea, por ejemplo, porque también, por ejemplo, son como, según yo entiendo, como guías, ¿no? O sea, por ejemplo, ve por aquí no, te falta esto, ¿no? Sí, bueno, aquí más que nada es como, o sea, los ejercicios que hacemos es lo que nos decía Clau al principio, visualizaciones, visualizar nuestras geometrías internas, como por ejemplo con el Vitruvio de Da Vinci, que así como está el cuerpo humano, están todas las geometrías marcadas, entonces es empezar a meditar en esas geometrías para llegar a la integración de todos esos campos junto con nuestros campos para llegar ahora sí que al orden, ¿no? Saliendo de ese caos del que venimos. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿podría ser más específica o podrían ser más específicas en dejar algún tipo de ejercicio para esta semana y que se puedan divertir todos y ver como una magia divina que pues sí hay, ¿no? O sea, que empiecen a ver todos la magia, ¿no? Pues mira, que en lo que Claudia se conecta o no se conecta, yo tengo un ejercicio que es brazos estirados. Pero, socia, ¿podrías ponerte como un poco más centrada a la cámara porque te vemos? Ok, estoy cortada. ¿Quieres ponla solo a ella para que la veamos completa? Sí, ok, la voy a poner a ella. Un segundito, por favor.
Listo. Es algo muy sencillo, es con los brazos estirados, observando nuestro pulgar hacia un lado, con la cabeza hacia un lado, es dar 33 giros sin perder de vista la punta de nuestro dedo. Obviamente nos vamos a marear, pero eso hace que nuestra vista enfocada a la punta del dedo pulgar, ¿sí?, cree una geometría de, ahora sí que nuestro ojo al último punto, hacemos los giros y al terminar tratar de mantener el equilibrio uniendo nuestras manos para que nuestros dos polos exactamente se sintonicen y respirando con los pies bien arraigados a la tierra, regresar al equilibrio, ¿sí? Entonces, adentro de nosotros todo lo que sucede es que todo empieza a vibrar y se empieza a acomodar geométricamente de todos nuestros campos. Pero bueno, es algo divertido. Ojalá que sí lo intenten porque poco a poquito, día a día, como que te ayuda a cambiar la forma de la visión de la vida. Ya regresó Clau, perdón Clau, pero estuvimos aquí cotorreando un ratito en lo que regresabas. Y No, este qué bueno, ejercicio, algo Lu, sucedió y me sacó del streaming, pero ya estaba aquí. este ejercicio hay que hacerlo diario, ¿se sugieres hacerlo diario? Sí, puede ser una vez al día, puede ser hasta 3 veces al día y todos los días y empezamos a como equilibrar esa parte. Pero bueno, Clau, ahora sí que pues ya lo último que quieras agregar, alguna otra duda que alguien tenga. Ay, pues solo darles las gracias. De verdad, para mí es un gusto siempre que puedo tocar este tema y compartirlo. Recuerdo por qué me emociona tanto y me vibra tanto y hay tanta información que compartir que pues quiero abarcar un montón, pero es complicado en un tiempo corto. Yo espero que pronto podamos tener la suficiente imaginación para diseñar un taller que se pueda hacer a distancia y poderlos invitar y adentrarnos con más profundidad a este mundo que es, de verdad es una nueva forma de concebir, de ver y de vibrar la realidad. Y lo más importante pues es eh, que es nos que abramos todos nuestros potenciales, el potencial sexual, motriz, instintivo, emocional, intelectual, a todo lo que da, porque son tiempos que nos están exigiendo eso, y yo creo que con la intención, nuestro cuerpo, nuestro ADN, nuestra inteligencia biológica están diseñados para despertar eso, ¿saben? Entonces, con que les hagamos toc-toc, ahorita lanzar todos los potenciales para estar alertas a lo que está sucediendo y dar lo mejor de nosotros, que sin duda el corazón es lo más poderoso que hay cuando vibramos en el amor. Lo han medido ya en las cámaras, con las cámaras que ven el aura y en las frecuencias se hacen prodigios. Lo que pasa es que es un mundo que no vemos, pero con ustedes vibrar alto, pues nos va a abrir un montón de portales y puertas. Ay, wow, pues qué interesante, Clau. Muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad que qué bien me la pasé, como dijo Miguel, y ha sido una experiencia muy loco. Gracias a ti por compartirnos tanta información tan interesante, tan
tan rica que vamos a poder incorporar ahora en nuestro día a día. Y Claudia tenía Clau tenía otro tip de qué hacer en la semana, porque sí, ¿no? Dijiste. Bueno, más que para preguntarlo, y creo que podría servir, a lo mejor, pues, imprimir esa flor de la vida, esas geometrías sagradas y ponerlas, pues, en tu cuarto o a manera de cuadro, pueden quedar muy lindas, y estarlas mirando y observando, y entonces te vas impregnando de esa información, ¿no? Y te ¿Sabes vas que también esas mismas, pero dibujarlas? O sea, las imprimes, pero las vas También. dibujando como las mismas figuritas de los mismos colores y luego vas cambiándole y o sea, ayuda mucho al imprint de la cabeza, ¿no? A verlos. Totalmente. Sí, Claro. totalmente. Sí, sí, Totalmente. Pues, de verdad, a todos, incluyéndote a ti, Claudia, a ti, Socia, a ti, Clau, muchísimas gracias, de verdad, fue un placer y pues gracias a todos también los que nos acompañaron y a todos los que lo van a ver después. Gracias, de verdad, y pues pongamos en práctica todo lo que podamos. Ahora, una pregunta antes de que acabe y corte esto. A ver si entendí bien. Dedito para allá, ¿sí? Con esta cosa. Bueno, sí, pero lo estiro bien, ¿sí? Carga. Es un ejercicio que les puse, Clau, cuando no estabas. No te oigo. Ya te oigo. Brazos estirados, viendo al pulgar, girar sobre tu propio eje, pero la vista viendo al pulgar. Y cuando pares, integras el equilibrio con las dos manos hasta que te estabilizas. De preferencia 3 veces al día, son 33 giros, pero bueno, porque hagamos una, eso activa todas las funciones geométricas internas. Como que es desestabilizar para volver a estabilizar. ¡Wow! Está padrísimo. Es algo muy mágico. Wow. No, pues si son 33, hay que ser 33. Así es. Es algo muy mágico. Son como activadores internos que no tenemos idea y generan cosas muy mágicas. Oye, pues se oye padrísimo, lo voy a hacer ahorita, Wow, colgando y a muchas ver. gracias, lo Si no voy a azoto, hacer. pues ni modo, y si azoto, ya voy a ver más, solamente fractales que nunca, ¿no? Solamente. Brevemente, si quieren saber más sobre arquitectura biológica, pueden buscar así se llama, arquitectura biológica o psicogeometría, de Arturo Ponce y Ninón Fragoso. Ellos son maestros de los que yo he aprendido muchísimo, y en su libro de arquitectura biológica está clarísimo cómo podemos crear estos espacios, si ustedes quieren, para su casa o van a construir algo, o para por ejemplo, un cultivo, potencia cuando usamos formas de geometría sagrada, o cuando, o sea, las plantas responden de una manera increíble. Queramos sanar o alinear con el poder de la vida, lo podemos hacer con esto. Entonces, son referencias muy frescas, muy actuales, siempre se están actualizando. Tienen una con el cuerpo fractal y es una cosa increíble. Hay muchas cosas, pero eso lo pueden buscar para adentrarse más en ese tema. Esta es una buena pregunta, sí es cierto. ¿Para qué lado le das vueltas? ¿Para el que quieras o para la izquierda? ¿O para la derecha? Al contrario de las manecillas del reloj. O sea, a la derecha. Entonces para la izquierda. A la izquierda. O sea, a la derecha, así, a la derecha. ¿Sabes qué? Bueno, que si eres... al contrario de las manecillas del reloj. Exactamente. Entonces hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Ok? Bueno. Pues muchas gracias a todos. Mil gracias, de verdad. No, hombre, gracias a ustedes. Ya, Miguel, socio, mil gracias por todo. Hasta luego, que tengan linda semana a todos. Y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias, de verdad. Hasta luego, Sí, bye bye.